Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, aquí estamos con un interesante tema. Y reducir tan interesante tema a 3 tips va a ser complicado, va a ser difícil, pero allí vamos, ya lo haremos. Pues, investigaciones de neuromarketing. Esto significa cambiar el concepto que veníamos trayendo desde la era del marketing. En la era del marketing, lo que hacíamos era investigar escuchando lo que nos decía el consumidor, el comprador o los focus groups, donde poníamos un tema o hacíamos una encuesta, hacíamos preguntas, hacíamos pedidos de ¿qué opinas de tal cosa? ¿Qué opinas de tal otra? Bueno, lo que ha ocurrido es que a partir de la irrupción de las neurociencias aplicadas y su incidencia sobre el neuromarketing, hemos descubierto que el ser humano tiene 2 niveles de pensamiento. Por un lado, el pensamiento consciente, el pensamiento que decido transmitir, aquello que es racional, que lógicamente defino como mis respuestas ante una encuesta, por ejemplo, ante un cuestionario. Pero tiene otro nivel de pensamiento, un nivel de pensamiento metaconsciente, que está bajo del umbral de conciencia. Entonces, lo que ocurre es que cuando la encuesta, cuando el cuestionario, incluso cuando el focus group implica una pregunta, una cuestión, una opinión, el ser humano utiliza su nivel racional consciente para responder. Consecuentemente, va a decidir lo que responde en función de varios factores, múltiples factores. Va a decidir responder a aquello que le es adecuado y conveniente a responder, que no necesariamente es la respuesta exacta de lo que piensa respecto a la pregunta, y no es porque quiera mentir, simplemente porque así funciona el ser humano. En un focus group puede haber influencias de uno de los integrantes respecto a los demás, del entorno, del contexto. Entonces nos encontramos ante un problema. La información que recibimos de las viejas investigaciones de marketing, las investigaciones previas a las neurociencias, que en algunos casos han supervivido incluso hasta estas épocas post-neuromarketing, perduran, pero dando información que no necesariamente es la correcta. Yo no digo que sea totalmente incorrecta, digo no necesariamente correcta. Esto significa que son opiniones, respuestas, que son intermediadas por el que responde, por el preguntado, por el consumidor, por el comprador, por la muestra. Son intermediadas esas respuestas por su consciente racional. Con lo cual, piensa lo que va a responder. ¿Y responde en función de qué? Sí, puede ser en función del factor pregunta, pero también del factor que es conveniente que yo responda en este momento. Entonces hay un problema. ¿Cómo rediseño esa actividad de investigación? Tengo que detectar lo que el comprador, consumidor o la muestra que yo he obtenido de ese segmento que estoy investigando, tengo que detectar lo que verdaderamente piensa. No lo que dice que piensa, lo que verdaderamente piensa, y eso está bajo el umbral de conciencia. Tengo que detectar cosas que el propio personaje, el propio encuestado, el propio investigado, no responde. O si responde, no debo atender a esa respuesta. Más aún, en algunas pruebas de investigaciones, incluso comparativas, que hemos hecho, recuerdo, por ejemplo, una investigación que hicimos para una compañía de seguros, que tiene sede en Argentina, pero trabaja en los 4 países del Cono Sur. Investigábamos la música medioambiental preferida por los compradores potenciales en sus locales, en sus tiendas. Y por cierto, hicimos las 2 investigaciones. Primero, pasábamos los ritmos musicales, 10, 11, 12, 15 ritmos musicales, y le preguntábamos al propio interesado, al investigado, qué le producía tal ritmo musical, y nos respondían diciendo, me produce tal cosa, tal predisposición, tal otra. Pero al mismo tiempo le teníamos colocado a esa persona holters, es decir, medidores de frecuencia cardíaca, de manera tal que mientras respondía con su consciente a través
del verbo, de la palabra, nosotros escuchábamos o veíamos la respuesta de cambio de frecuencia cardíaca de la persona y encontramos diferencias sustanciales entre una respuesta a la racional consciente y la respuesta detectada a partir de la evaluación de esa frecuencia cardíaca. Por cierto, en las pruebas reales de mercado, esa frecuencia cardíaca nos dio una solución de la música medioambiental que la comparamos en algunos locales con lo que las preferencias racionales de los propios investigados nos habían dicho. Pues, sorpresa, la música medioambiental detectada a partir del cambio de frecuencia cardíaca dio resultados muy superiores a la música medioambiental colocada, ceteris paribus, las demás variables, por cierto, colocada en locales similares. A ver, ¿qué sacamos como conclusión de todo esto? Que el ser humano dice que le gusta o dice que no le gusta cosas que probablemente tengamos que entenderlas como que son las cosas que su racionalidad decide preguntar o decide informar, mientras que lo que surge de su interioridad bajo el umbral de conciencia es algo mucho más sincero respecto de sus actitudes a posteriores, porque no nos olvidemos que esa misma persona luego en un, por ejemplo, local comercial, no decide con la evaluación racional, porque va a sentir un impulso interior, porque hemos dicho y hemos investigado y hemos detectado que en realidad todas las respuestas que nosotros damos ante cada cosa son respuestas que nos surgen de nuestro interior bajo el umbral de conciencia y afloran luego. Por eso es que tenemos que enfrentar este desafío, empezar a investigar bajo el umbral de conciencia. En este caso lo hicimos con un Holter. En otras situaciones se utiliza, por ejemplo, un eye tracker, es decir, medir con anteojos especiales que nos permiten detectar dónde posa la mirada y cuánto tiempo posa la mirada una persona en un envase, por ejemplo, en un escaparate, en una góndola, y poder, en una página web también, y poder detectar qué es lo que más atrae o dónde colocar aquellos mensajes que más nos interesan. En definitiva, investigar más allá de la racionalidad consciente expresada por el propio cliente. Esta es la primera reflexión que yo puedo hacer en este tema, pero debo decir también que nuestra experiencia, luego de haber trabajado en la era del marketing pre-neuro y haber avanzado sobre el marketing post-neuro luego, me refiero en esta época del neuromarketing, debo decir que también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es el hecho de que ya no es solamente cambiar la herramienta, ya no es solamente cambiar el instrumento de investigación, es necesario también que el directivo, que el ejecutivo de marketing cambie su cerebro, es decir, lo enriquezca en todo caso, lo desarrolle, lo entrene, porque así como tenemos que detectar preferencias que no expresa racionalmente el encuestado o el investigado, nosotros mismos tenemos que entrenarnos para detectar, para apreciar, para tener esa capacidad de descubrir cosas. Y esto es lo que nos da entonces una posibilidad muy superior. El tercer elemento importante son dos elementos. Lo que acabo de decir del cambio que tenemos que hacer en el foco de investigación. Segundo, el cambio que nosotros debemos hacer en nosotros mismos. Por eso es que nos ha costado muchísimo este tema, porque no solamente hubo que incorporar nuevas herramientas, sino que hubo que desarrollar interiormente en nosotros nuevas habilidades. Y eso es lo que ha provocado la mayor dificultad de cambio de una era a la otra. Cuando nosotros iniciábamos hace ya casi, diría, 20 años, la difusión de estos temas de investigación de neuromarketing, la mayoría nos rechazaba porque decía, ¿y eso qué es? Lo que yo no conozco, no compro. Las primeras experiencias las tuvimos que hacer ofreciendo la investigación de neuromarketing, la neuroinvestigación de mercado, en paralelo con las investigaciones tradicionales, para demostrar la diferencia e incluso implementar la diferencia. El tercer elemento al que mencionaba recién es un elemento que va a cuento de lo siguiente. Todos pensamos por allí, por algunas lecturas que hemos hecho,
que implementar una estrategia de neuromarketing en materia de investigaciones, de neuroinvestigaciones de mercado. Seamos empresa que nos interesa investigar nuestro mercado, seamos entidad consultora que nos interesa brindar este servicio a clientes. Todos pensamos que tenemos que hacer inversiones muy grandes, porque utilizar un tomógrafo, un resonador, son palabras mayores. Cuando nosotros comenzamos, sí utilizamos tomógrafos y resonadores, pero lo hacíamos en convenio con instituciones médicas al solo efecto de investigación básica. No estamos hablando de investigaciones a propósito de empresas. Entonces, aquí quiero hacer una discriminación muy clara. Hay que tomar nota de las investigaciones básicas que se han hecho y se hicieron. Muchos de nosotros las hemos suministrado en papers, documentos y libros, y en otros casos hemos hecho acuerdos para apoyar a entidades que trabajan directamente en el mercado concreto, dándoles los patrones comportamentales básicos y detectar allí, en esos casos concretos de investigaciones de comportamiento, aquellas pautas que van a gobernar la investigación aplicada luego. Dos niveles entonces: investigaciones de pauta de comportamiento, donde sí se utilizan equipos costosos en acuerdo con otras entidades. Habitualmente un tomógrafo, un resonador, no debe estar menos de 25 millones de dólares, con lo cual es bastante difícil para que una empresa que presta servicios de investigación de mercados pueda poner a disposición permanentemente esos equipos. Pero ciertamente que si conoce esos patrones de comportamiento, y para eso hay que asociarse con alguna entidad que sí los hace, o eventualmente tomar nota de esos patrones comportamentales, y utilizar equipos de menor invasividad, equipos menos complejos. Por ejemplo, no vamos a utilizar un resonador, un tomógrafo, vamos a utilizar, por ejemplo, un EEG de 60, 62 electrodos, como el que habitualmente tenemos en entidades que investigamos el mercado, o vamos a utilizar un eye tracker que tampoco tiene un costo demasiado importante, o utilizaremos, por ejemplo, un medidor de respuesta galvánica. Son todos equipos menos invasivos en materia de investigación al comprador, pero también son equipos de menor costo. Entonces, quiero ser muy claro, el tercer tip: la implementación de las neuroinvestigaciones de mercado exige conocer bien de qué hablamos cuando hablamos de neuroinvestigaciones, porque hablamos ahora sí de una combinación de investigaciones básicas, de patrones comportamentales, con investigaciones aplicadas, aquellas investigaciones que van directamente a utilizar ese patrón detectado, hecho en la investigación básica, y su aplicación de pertinencia con instrumentos o aparatos de menor envergadura. Y esto es de lo que se trata entonces. Como síntesis de todo esto, para ser muy concretos: primero, darnos cuenta que hay que investigar lo que el comprador o cliente piensa y no lo que dice que piensa. En segundo, que tenemos que cambiar nosotros mismos, incorporar nuestra formación en neuro. Para eso es nuestra preocupación de hacer programas que difundan estos conocimientos, los posgrados que estamos dictando en este momento, o la misma maestría, un máster que vamos a implementar a cortísimo plazo, que ya tenemos incluso abiertas las inscripciones, para incorporar en los ejecutivos de marketing y en los investigadores de mercado la maestría para detectar esto, incluso hasta con prácticas de instrumental. Y por cierto, el tercer elemento que es importante: sepamos que no es imposible. Y el costo que muchos atribuyen como mucho más costoso en las investigaciones de neuromarketing no es tan así. ¿Que será un poco más caro que las tradicionales? Sí, ciertamente. Pero si evaluamos el resultado, en realidad son más económicas, porque te dan mucha más eficacia, mucha más posibilidad de éxito. Señores, hasta aquí mi exposición. Agradezco los comentarios y todos los que se han sumado a este live, y todos los que lo verán en diferido luego en las redes. No voy a poder atender muchas preguntas porque hay alguna dificultad incluso en la lectura de las mismas, pero tomaré nota para ir contestando. A Juan Carlos desde Cataluña, Luis Paniagua desde Costa Rica, gracias por tantos países representados en este live, y estoy a disposición. Me buscáis en las redes y allí estoy. Ha sido realmente un placer estar en contacto con todos ustedes.
los voy a dejar. Gracias, Julián. Estamos en contacto por vía privada y nos manejamos en todo caso con la respuesta por ese nivel. Gracias a todos. Estamos viéndonos.